¿Qué es realmente la justicia social? Escuchamos el término por todos lados, ¿eh? En discursos, en debates, en redes sociales. Pero, ¿qué significa en el fondo? ¿Es un simple conjunto de leyes, un programa de gobierno, o hay algo más profundo que toca la fibra de cómo nos vemos los unos a los otros? Hoy vamos a meternos a fondo con estas preguntas. Tenemos delante una serie de textos clave del Catecismo de la Iglesia Católica que, proponen como un mapa para entender la justicia social, la dignidad, la igualdad y la solidaridad. Nuestra misión, desempacar este mapa, ver cómo se conectan sus partes y qué nos revela sobre el desafío de construir una sociedad que sea, verdaderamente humana. Exacto. Y es un mapa sorprendentemente coherente, articulado en los puntos de 1928 al 1948. Y lo que vamos a ver es que, para esta visión, todo el continente de la justicia social se sostiene sobre un único pilar, una sola idea fundamental: el valor y la dignidad de la persona humana. Todo lo demás se construye a partir de ahí. Ok, pues empecemos a construir entonces. El primer punto, el 1928, arranca con una frase que parece sencilla, pero que tiene mucha tela. La sociedad asegura la justicia social cuando permite que todos consigan lo que les es debido. Y mi primera reacción es, ¿y qué es lo debido? Porque esa es la madre de todas las batallas, ¿no? Lo que para una persona es un derecho, para otra puede ser un lujo. ¿Quién define esa medida? Totalmente. Esa es la pregunta central. Y la respuesta que da el texto no es una lista de cosas, sino un principio. Lo debido se define en función de la dignidad trascendente del hombre. La idea es que la sociedad no es un fin en sí misma, sino que está al servicio de la persona. Por tanto, lo debido es todo aquello que un ser humano necesita para vivir de acuerdo con esa dignidad que ya posee. No es un capricho, son las condiciones para realizarse. Entiendo. Es un cambio de perspectiva total. No es ¿qué te quiero dar?, sino ¿qué necesitas por ser quien eres? Y aquí es donde la cosa se pone explosiva. El punto 1930 dice algo que me parece una bomba de tiempo para muchas ideas sobre el poder. Sostiene que los derechos de la persona son anteriores a la sociedad. Anteriores. Esto implica que el Estado no nos otorga derechos como si repartiera cartas. Ya están ahí. Exacto. Los derechos ya están ahí. El Estado, como mucho, los reconoce y los protege. Es una idea radical, sin duda. Y el texto no se anda con rodeos sobre las consecuencias. Si una sociedad o un gobierno no reconoce esos derechos que ya existen, dice que mina su propia legitimidad moral. Y esas son palabras mayores. Es como las leyes de la física. Un gobierno no nos concede el derecho a la gravedad. Tiene que construir puentes aceptando que la gravedad existe, ¿cierto? Pues de la misma manera, un gobierno justo no crea la dignidad humana. Debe construir sus leyes reconociendo que ya existe. Me gusta esa analogía. La dignidad es como una ley de la naturaleza social. Si la ignoras, el edificio se te viene abajo. Y si un gobierno pierde esa legitimidad moral que mencionas, ¿qué le queda? Pues según esta lógica, solo le queda la fuerza bruta o la violencia para mantenerse. Pierde su fundamento ético. Por eso el texto dice que la Iglesia se reserva el derecho de ser la conciencia de la sociedad, de recordar cuáles son esos derechos y, ojo, de distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. No todo lo que se pide como un derecho lo es realmente. Claro, no es un cheque en blanco. Pero volviendo al nivel más personal, ¿por qué no todos son grandes estructuras? El punto 1931 lo aterriza de una forma que nos interpela a todos. Dice que cada uno debe considerar al prójimo como otro yo. Y esto es mucho más que la típica frase de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Es más proactivo. Muchísimo más. No es un mero sentimiento de simpatía o de no molestar. El texto lo define como una acción concreta. Cuidar activamente de la vida del otro y de los medios que necesita para vivir dignamente. Y aquí señala algo crucial. Ninguna ley, por perfecta que sea, puede por sí sola arrancar de raíz el prejuicio, el egoísmo o la arrogancia. Esos son demonios internos. O sea, puedes tener la ley de igualdad más avanzada del mundo. Ajá. Pero si la gente sigue siendo racista o clasista en su corazón, pues va a encontrar la manera de burlarla. La estructura justa necesita de la virtud personal para que no sea un cascarón vacío. Has dado en el clavo. Son dos motores que deben funcionar al mismo tiempo. Estructuras justas y corazones convertidos.
Y esta lógica de la virtud se lleva al extremo en el punto 1933, donde se habla de extender este deber incluso a los enemigos. La enseñanza de Cristo nos recuerda, exige perdonar las ofensas, lo cual a nivel teórico suena muy noble. A nivel práctico, cuando alguien se te cruza en el tráfico, parece casi sobrehumano. Totalmente. El texto está poniendo la vara altísima. Y es fascinante la distinción que hace. Odia el mal que la persona comete, pero nunca odies a la persona. Separa el acto del actor. Es una disciplina mental y espiritual tremenda. Una disciplina que es la base para no destruir los puentes de la comunidad, incluso en el conflicto más agudo. Ok, estoy contigo en la parte de tratar a todos como otro yo. Respeto radical. Pero mi cabeza choca inmediatamente con un problema evidente. Si todos somos otro yo, si todos compartimos esta dignidad, ¿por qué no somos todos iguales? El mundo está lleno de desigualdades, de talento, de salud, de riqueza. ¿El texto ignora esta realidad o tiene una respuesta para que todo el edificio no se derrumbe aquí? Es la objeción más lógica, y el texto la enfrenta directamente. No le esquiva, para nada. Por un lado, el punto 1935 es tajante, es una línea roja. Condena toda forma de discriminación por sexo, raza, color, lo que sea, como algo contrario al plan de Dios. No hay matices ahí. La discriminación en derechos fundamentales es inaceptable. Punto. Una declaración muy clara, ¿sí? Pero, por otro lado, el punto 1936 dice: a la venida al mundo, el hombre no dispone de todo lo que es necesario, necesita de los otros, y reconoce que hay diferencias innegables de capacidades, de talentos y hasta en la distribución de la riqueza. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos iguales o somos diferentes? La respuesta que ofrece es que somos ambas cosas, y que no es una contradicción, sino una tensión creativa. Nuestra igualdad es radical, pero no es una igualdad de uniformidad. El punto 1934 lo explica. Nuestra igualdad se basa en que todos fuimos creados a imagen de un único Dios. Todos tenemos un alma racional. Compartimos el mismo origen y destino. Esa es la roca sobre la que se construye todo. Es una igualdad de dignidad, no de características. Vale, la dignidad es el terreno común. Pero, ¿y las diferencias? ¿Cómo encajan en el cuadro? ¿Son un error del sistema? ¿Un fallo de diseño que hay que corregir? Y aquí viene la parte que, creo, más desafía la mentalidad moderna. El punto 1937 propone algo sorprendente, que estas diferencias no son un defecto, sino que pertenecen al plan de Dios. La idea es que Dios no distribuyó todos sus dones por igual a propósito, para que nos necesitemos unos a otros, para que cada uno reciba de otro aquello que necesita. Espera un momento. Eso es contraintuitivo, porque nuestro ideal moderno es la autosuficiencia, ser independiente, no necesitar a nadie. Y lo que me estás diciendo es que desde esta perspectiva, la interdependencia, la necesidad mutua, no es una debilidad, sino el motor mismo de la comunidad. Le da la vuelta a todo. Le da la vuelta por completo. La autosuficiencia total en esta visión sería una pobreza espiritual, no una fortaleza. El texto cita una metáfora preciosa de Santa Catalina de Siena, que pone estas palabras en boca de Dios. Yo he distribuido los dones, con tal diversidad, para que tengáis así ocasión, por necesidad, de practicar la caridad unos con otros. Nuestras diferencias son la excusa perfecta de Dios para obligarnos a ser generosos. Encuentro esa idea a la vez hermosa y peligrosa. Es hermosa porque redefine la diversidad como un regalo, pero es peligrosa porque podría ser la coartada perfecta para justificar la injusticia. Alguien podría decir: no te preocupes por ser pobre, es una oportunidad para que yo sea caritativo. ¿Cómo traza el texto la línea para que esta idea no se convierta en una excusa para la opresión? Esa es la objeción clave, y es absolutamente necesaria. Si el texto se quedara ahí, sería muy problemático. Pero no lo hace. El punto 1938 es el contrapeso indispensable, la válvula de seguridad. Afirma de manera directa y sin anestesia que existen desigualdades escandalosas que afectan a millones y que están en abierta contradicción con el Evangelio. Estas no son las diferencias que fomentan la caridad.
Estas son las que se oponen a la justicia y a la paz. Ah, bien. Entonces hay una línea muy clara entre una diversidad funcional, que nos invita a compartir, y una desigualdad opresiva, que es un insulto a la dignidad. Sin duda. Y no es una sugerencia, es una exigencia. El texto pide un esfuerzo para reducir estas desigualdades económicas y sociales excesivas. No se trata de crear un mundo de clones, sino de eliminar las brechas que son en sí mismas un escándalo. De acuerdo. Ya tenemos dos pilares: el respeto radical a la dignidad y el manejo de esa tensión entre ser iguales y diferentes. Pero me da la sensación de que falta algo, un principio activo, el pegamento que una todo esto y lo ponga en movimiento. Exacto. Falta el verbo, el principio dinámico, y ese es el tercer gran concepto, la solidaridad. El punto 1939 la define no como una opción o un sentimiento bonito, sino como una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Es la consecuencia lógica de haber aceptado los dos puntos anteriores. Si de verdad crees que el otro es otro yo, entonces la solidaridad no es negociable. La llama amistad o caridad social. Amistad social suena muy bien, pero también un poco vago y sentimental. En un mundo de realidades económicas brutales, ¿qué hace realmente esa amistad? Yo puedo sentirme muy amigo de todo el mundo y aún así pagar salarios de miseria. ¿Cómo evita el texto que esto sea solo una frase hueca? Porque la despoja de todo sentimentalismo y la convierte en acciones muy concretas. Los puntos 1940 y 1941 son una lista de tareas. La solidaridad se manifiesta, primero, en la distribución justa de los bienes y en la remuneración equitativa del trabajo. Segundo, en el esfuerzo por crear un orden social más justo. Y tercero, se aplica a todas las escalas, entre los pobres, entre ricos y pobres y, crucialmente, entre naciones para asegurar la paz del mundo. Abarca desde tu vecino hasta la política internacional. Lo que implica que los problemas socioeconómicos no son un asunto de échale ganas y saldrás adelante. Requieren una respuesta colectiva. Precisamente. La idea es que nadie se salva solo. Y aquí viene un giro que a menudo se pasa por alto. El punto 1942 afirma que la virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales. Esto me parece clave. El texto dice que es también una comunicación de los bienes espirituales. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cómo? ¿Cómo se come eso? Se refiere a que la fe y los valores espirituales tienen consecuencias muy reales y tangibles en el mundo material. La lógica que toma del Evangelio de Mateo es esta: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. La idea subyacente es que al difundir los bienes de la fe, como la caridad, el perdón, la esperanza, casi como un efecto secundario inevitable, también se han promovido el desarrollo de los bienes temporales. ¿Y tenemos ejemplos concretos de eso, más allá de la teoría? El texto mismo los pone sobre la mesa como prueba histórica. Menciona la caridad heroica de los monjes agricultores, que en la Edad Media transformaron pantanos en tierras fértiles. Menciona a los libertadores de esclavos, que lucharon contra una estructura económica injusta. A los que atienden enfermos, que crearon los primeros hospitales como los conocemos. Todos ellos, motivados por una convicción espiritual, no solo salvaron almas, crearon las condiciones materiales para que muchísima gente pudiera tener una vida digna aquí en la tierra. Parte de la justicia social como el derecho a recibir lo debido. Vimos que ese derecho se ancla en la dignidad inamovible de cada persona, una dignidad que existe antes que el Estado. Exploramos la compleja danza entre ser iguales en dignidad y ser diferentes en talentos. Y finalmente, llegamos a la solidaridad como el motor, el pegamento que une todo. No solo en lo material, sino también en lo espiritual. Esa es la estructura, el mapa completo. Y si tuviéramos que resumir el mensaje central, diría que es este. La justicia social, desde esta óptica, no es principalmente un programa político. Es, antes que nada, un imperativo ético y espiritual que nace de mirar al otro y reconocerlo como un igual. Y eso exige una doble acción, inseparable. Por un lado, la virtud personal, la caridad, el respeto, y por el otro, la lucha activa por construir estructuras sociales justas que reducen esas desigualdades que el propio texto califica de escandalosas. Una sin la otra es una estafa.
Para cerrar, me quedo dándole vueltas a esa idea de Santa Catalina de Siena, la que dice que nuestras diferencias, nuestros talentos desiguales, no son un problema, sino una ocasión para practicar la caridad. Si nos tomamos esa idea en serio, no como una excusa, sino como un llamado a la acción, ¿cómo cambia nuestra forma de ver las cosas? Quizás no solo cambia la percepción de quienes necesitan ayuda, sino, y esto es lo más desafiante, la percepción de nuestra propia capacidad de dar. Ya no se trata solo de dar lo que nos sobra, sino de entender que aquello que tenemos, sea un bien material, un talento, nuestro tiempo, quizás no nos pertenece del todo. Quizás es en realidad la pieza que le falta al rompecabezas de otra persona.